Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿a cuál grupo perteneces? Y la pregunta, amigos, va en relación a algo que vamos a leer a continuación en las Sagradas Escrituras. Se trata de Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo que está sucediendo en ese entorno en el cual estamos leyendo este relato es que Jesús está reunido en una casa departiendo alegremente con un grupo de personas en las cuales hay muchísimos cobradores de impuestos, gente pecadora de la calle, y los fariseos, que se caracterizan por criticar y sin ellos mover un dedo por nada, es decir, son personas que critican lo ajeno pero no se fijan en lo propio, pues los fariseos están criticando a Jesús, porque dicen que cómo es posible que si es un hombre de Dios, Jesucristo, si es un profeta de Dios, esté en semejante compañía con pecadores de la calle. A lo cual Jesús les responde: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos. Si es que ustedes se creen justos, pues no he venido por ustedes. Yo he venido más bien a buscar pecadores. Esto me hace recordar a una dama. Tenía un porte estricto, eso ya muchísimos años atrás. Y tenía una mirada de censura a cada cosa. Andaba allí en la iglesia viendo que no le gustaba una cosa, que no le gustaba la otra. Bueno, una señora muy complicada. Incluso recuerdo que en una ocasión que compramos sillas, no le gustaron las sillas nuevas y bueno, todo le molestaba. Pero en esa ocasión, al final del servicio me busca y se le ve que está malhumorada y me dice: ¿cómo es posible, pastor, que usted como pastor de iglesia permita que fulana de tal, y se refiere a otra dama nueva en la iglesia, estaba en sus primeras etapas de vida cristiana, apenas llega al estacionamiento de la iglesia, ni siquiera se ha montado en su auto y está encendiendo el cigarro de tabaco? ¿Qué van a decir nuestros vecinos de nuestra iglesia? Entonces yo le dije: bueno, nuestros vecinos lo que van a decir es que aquí vienen pecadores, no solamente santos, que aquí vienen enfermos, no solamente gente sanada. Entonces con eso quise demostrarle a ella lo que Jesús está diciendo, que uno puede colocarse en el grupo de los que se creen súper sanos, mejores que los demás, y se arrogan la libertad de cuestionar a otros. Cuestionan a los creyentes, cuestionan las iglesias, cuestionan los pastores, se arrogan esa libertad y se creen que están en el grupo de los que ellos sí están bien, mejores que el resto. Son clase farisea, eso es lo que son simplemente. Y Jesús les aclara de una vez por todas que Él ha venido a llamar no a justos. Si quieren quedarse como justos, qué bien, yo he venido a buscar pecadores. Pues con eso entonces tiene que ver nuestro tema. ¿A cuál grupo perteneces tú? Y la pregunta va a ser la misma. ¿En cuál grupo perteneces tú? ¿A cuál de estos grupos? ¿De los que se creen tan santos, tan mejores que el resto? ¿O de los que dicen: Señor, yo te necesito, tú conoces mi fragilidad y yo quiero buscarte? Ahora, no lo voy a definir yo en cuál grupo estás tú porque sería injusto, pero te voy a dar elementos para que tú mismo lo definas.
en cuál de esos grupos te encuentras. ¿Cómo definirlo? A base de 4 preguntas que voy a hacer. Para ti, la primera de ellas. ¿Juzgas el pecado de otras personas? Una pregunta sencilla. ¿Juzgas el pecado de otras personas? ¿Los errores de otras personas? ¿Las imperfecciones de otras personas? Si tú eres de los que está demasiado pendiente de los errores que cometen otros, puede ser que te esté pasando lo que Jesucristo censuró como actitud. Dijo él, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y he aquí no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Saca primero la paja de tu ojo, entonces podrás ver bien para sacar la viga en el ojo de tu hermano. Está diciendo que te preocupes fundamentalmente por resolver tu propia situación, que no estés pendiente del pecado de las otras personas, lo cual, como ya dije, y quizás no te sonó muy bien, pero te convierte en un fariseo. Te hago la pregunta directa, ¿eres tú un fariseo? Mujer, ¿eres tú una farisea tú también? Eso define entonces en qué grupo tú estás. Si estás en el grupo de los que Jesús vino a buscar, es el grupo de la fragilidad, el grupo de la limitación, el grupo de la debilidad. Pero si estás en el grupo de los superhombres y de las supermujeres, mira, no te equivoques y termines en el bando equivocado, en el círculo equivocado. Segunda llave que te doy, ¿qué te digo? Pista que te doy. ¿En cuál grupo tú perteneces? ¿A cuál de ellos? Defínelo tú mismo con esta pregunta. ¿Juzgas la necesidad de otras personas? Esto es diferente a lo anterior. Lo primero es juzgar el pecado ajeno. Ahora, esto es juzgar la necesidad de las personas. Hay quienes caen tan bajo en esta actitud de fariseo, que no solamente juzgan el pecado, lo cual quizás sería una tendencia humana, juzgar el pecado de otras personas. A lo mejor todos de alguna manera lo hemos hecho alguna vez. Pero juzgar la necesidad ajena. ¿Cuántas veces los fariseos juzgaron? A un pobre hombre lo persiguieron porque había sido sanado y lo acosaron y acosaron a sus padres. Sus padres dijeron, no sé, nosotros solo sabemos que él nació ciego, pero edad tiene, pregúntenle a él. Y lo acosaron al muchacho y le dijeron, dinos, ¿quién es el que te hizo este? Le dice él a los fariseos, pues, quien sea él, yo no estoy tan seguro, pero una cosa sé, que yo nací ciego y ahora veo. Pero así son. Los fariseos, cada milagro que Jesús hacía, cada ocasión que Él satisfizo las necesidades de las personas, que suplió lo que a ellos les estaba faltando, a unos los alimentó, a otros los sanó, a otros les enseñó, en fin, pero los fariseos estaban pasando lectura de todo lo que Jesús hacía, examinando la profundidad con actitud severa. Entonces, me parece grotesco, sí, así como lo escuchas, me parece grotesco juzgar la necesidad ajena. Eso te define en qué grupo estás. No estás entre los vulnerables a los que Jesús busca. Tú estás entre los acorazados que se creen mejores o superiores que el resto. Tercera clave que te doy, ¿a cuál grupo perteneces? Defínelo tú mismo. Y lo puedes definir con esta pregunta. ¿Juzgas las debilidades de otras personas? Mira qué aspectos tan particulares son. Juzgar el pecado ajeno, juzgar la necesidad ajena y ahora juzgar la debilidad ajena. ¿Eres tú de los que juzgan la debilidad ajena? Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque debilidades todos las tenemos. Tú tienes tus debilidades, yo tengo las mías, los demás tienen las suyas. Entonces, si hay algo con lo que debemos ser, yo diría, generar mucha empatía
esa sea la debilidad humana. Porque la debilidad humana prácticamente describe nuestra naturaleza. Si desde el hombre Adán hasta nuestros días, la debilidad es la marca y la huella que dejamos nosotros los humanos donde quiera que estemos. Llevamos esa debilidad a la vida familiar y matrimonial, llevamos esa debilidad en nuestra vida íntima, personal, llevamos esa debilidad a nuestras relaciones, a nuestras actividades de vida. La debilidad siempre está presente. Jesucristo se lo explicó a algunos de sus discípulos, les dijo, velad y orad. Esa es la respuesta ante la debilidad, velad y orad. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la carne es flaca. Entonces no tiene ningún sentido, no hay ninguna sensatez ni sabiduría en juzgar la debilidad de otras personas. Y eso, amigos, solo nos coloca en el círculo equivocado. Entre aquellos que se creen que están en un nivel superior, sin considerar que tienen sus propias debilidades, han tenido sus caídas, han tenido quebrantos y fracasos y pérdidas por causa de debilidades, aún así ponen la vista en la debilidad ajena, para criticar esa debilidad, para censurar esa debilidad. Con eso se autodefinen estar en el grupo que no son aquellos a los que Jesús vino a buscar. Él no vino a buscar a los que se creen grandes, a los que se creen poderosos. Él vino a buscar lo débil, lo menospreciado del mundo y lo que no es, para glorificarse en ellos. Así es que tú mismo, tú misma, estarás definiendo en qué grupo estás. Y número 4, con lo que cierro, ¿a cuál grupo perteneces? Defínelo tú mismo. Entre los espiritualmente acorazados, los de actitud, ¿qué les digo?, poderosa, o los de aquellos que, como aquel hombre que fue a orar, tienen la actitud, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. No como el otro fariseo, en esa parábola que Jesús relató. Los hombres vinieron al templo a orar. El uno fariseo, el otro pecador. El fariseo decía, te doy gracias Dios, porque no soy como los otros hombres, avaros, adúlteros, pecadores, ni como ese pecador que está allí. El otro no se quería acercar lo suficiente al altar, solamente decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cómo cierra Jesús esa parábola? Dijo que el que descendió justificado por Dios a su casa fue el pecador, no el fariseo. Define entonces a cuál grupo perteneces. Y lo defines respondiendo a esta interrogante. ¿Juzgas la fe de otras personas? No sé si van notando lo abarcante de todas estas preguntas y conceptos. Juzgar el pecado ajeno, juzgar la necesidad ajena, juzgar la debilidad ajena y ahora juzgar la fe de otras personas. ¿Eres tú de aquellos que están literalmente balconeando, observando cómo viven su vida cristiana las demás personas para criticarles? ¿Eres tú de aquellos que creen en Dios y supuestamente amas a Dios, pero vives criticando las iglesias? ¿Vas a una iglesia pero vives criticando tu propia iglesia? ¿Criticas a los pastores o criticas también a tu pastor? ¿Criticas a tus hermanos en la fe? Óyeme, críticos ya suficiente tenemos fuera de la iglesia para que encima dentro de la iglesia tengamos voces y miradas críticas. No digo que cerremos los ojos a nuestros errores, por supuesto que no, pero digo que una cosa es tratar de ayudar a corregir algún error dentro de la iglesia y otra cosa juzgar la fe de las personas, juzgar a los creyentes, juzgar a las iglesias, juzgar a los pastores. Eso te define como parte del grupo que no es el grupo al que Jesús vino a buscar. Él dijo, no son los sanos que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo he venido a buscar no a justos, sino a pecadores. Creo que debemos preferir estar en ese grupo de los vulnerables, de los
pobres en espíritu, de los que saben tanto así que necesitan a Dios que no tienen tiempo para estar viendo hacia afuera. Pues leo de nuevo para ustedes Marcos capítulo 2, verso 17. Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta escritura trae la subsecuente interrogante: ¿a cuál grupo perteneces? ¿Los que se creen tan sanos, tan santos, tan limpios? ¿O aquellos que saben que son vulnerables y necesitados de Dios? Él vino a buscar a estos segundos. Entonces, ¿cómo definir a cuál grupo perteneces? Te di 4 pistas para que tú puedas autodefinirte. 1. ¿Juzgas el pecado de otras personas? 2. ¿Juzgas la necesidad de otras personas? 3. ¿Juzgas las debilidades de otras personas? Y 4. ¿Juzgas la fe de otras personas? Según cómo respondas a estas interrogantes, así tú defines a cuál grupo perteneces. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿a cuál grupo perteneces? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.